La capacitancia es una propiedad de algunos elementos eléctricos para poder almacenar energía en forma de carga. La capacitancia se representa con la letra C y básicamente es la relación de carga almacenada por unidad de voltaje. Así es de que la primera fórmula que aplica para estos capacitores es precisamente capacitancia es igual a carga entre voltaje. Esa es la primera fórmula. ¿Ok? Entonces, si un capacitor... Ah, creo que está mejor mi apunte. Déjame ver si por aquí tengo mi apunte. Sí, creo que está mejor mi apunte. Entonces me voy a pasar a mi apunte. Ya nada más me voy a apoyar con algunos simbolitos de ahí del otro archivo. Entonces, ahí va. Capacitancia. La capacitancia se representa con la letra C mayúscula. ¿Y qué es la capacitancia? Es la capacidad de algunos elementos eléctricos de poder almacenar energía en forma de carga. Así es de que si se puede almacenar la energía en forma de carga, es un capacitor. Ok. Ahora bien, como te dije, la capacitancia es igual a la relación de carga por unidad de voltaje. Eso es la capacitancia. Motivo por el cual la capacitancia se mide en carga, se mide en coulombs. Y voltaje en volts. Así es de que la capacitancia se mide en coulomb sobre volts. Pero el coulomb sobre volt tiene un alias y ese alias es el faradio. Así es de que la unidad de capacitancia es el faradio. No, es que este faradio es una unidad muy grande, motivo por el cual pues utilizamos algunos, ¿cómo se llaman estos prefijos? Algunos prefijos para poder representar a un múltiplo o su múltiplo, en este caso, adecuado del faradio. Así, por ejemplo, el microfaradio, cuyo símbolo es una mu f, equivale a 1 por 10 a la menos 6 faradios, una millonésima de faradio. El nanofaradio, cuyo símbolo es NF, equivale a 1 por 10 a la menos 9 faradios, o sea, una 10 millonésima de faradio. Y el picofaradio, cuyo símbolo es una PF, equivale a 1 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, ahí está. Bien. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está. La capacidad se representa con letra C y es la capacidad de almacenar energía en forma de carga. La capacitancia se mide en coulombs sobre volts, cuya unidad es el faradio. Bien. Ahora bien, la capacitancia es como la capacidad de poder almacenar energía. Claro, en un elemento eléctrico. Si quisiéramos hacer una analogía, es como con un tanque de agua, que decimos, no, pues sí, este tinaco es de 1000 litros, o de 2000 litros, de 100 litros, de lo que uno quiera. Por ende, la capacitancia siempre es un valor positivo. Para la capacitancia, siempre nos va a estar diciendo cuánto es capaz de almacenar. Motivo por el cual, pues, todas las capacidades de almacenamiento son positivas. Yo te puedo decir, este tinaco es de 1000 litros, pero no te puedo decir, este tinaco es de menos 100 litros. No, siempre almacena positivamente. También, la capacitancia es una propiedad ya dada por el capacitor. Es decir, esa capacidad de almacenamiento no cambia. Me explico. Imagínate que yo tengo un capacitor de 1 faradio. Un capacitor de 1 faradio. Entonces, yo sé que la capacitancia es igual a carga por unidad de voltaje. Bueno, entonces, y que la carga es igual a la capacitancia por voltaje si es que despejo de aquí. Entonces, eso significa que la capacidad de almacenamiento siempre va a ser constante, 1 faradio. Eso nunca va a cambiar. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Lo que sí puedo cambiar es el voltaje con el cual lo estoy alimentando. Otra vez, haciendo una analogía.
yo tengo un tinaco de 1000 litros, esa es su capacidad. Y si yo lo lleno con un gotero, o con una manguera, o con una pipa, pues ya es distinto. Pero de que su capacidad es de 1000 litros, es su capacidad de 1000 litros. Y de que lo puedo llenar, lo puedo almacenar, el agua, con distintos voltajes, con distintas presiones, ya te lo dije, con goterito, poco voltaje, con una manguera, un voltaje más o menos, con una pipa, un alto voltaje, pues de que lo puedo llenar con varios voltajes, lo puedo hacer. Pero sucede que en base al voltaje que yo le esté aplicando, es la carga que va a estar almacenando. Por eso de aquí despejé la carga. Carga es igual a la capacitancia por voltaje. Y puse 4 ejemplos. ¿Qué pasa si lo conecto ese capacitor de un faradio con un volt? ¿Qué pasa si lo conecto a 5 volts? ¿Qué pasa si lo conecto a 10 volts? Ah, y esto quién sabe qué es. Ya se me olvidó qué es este, pero ahorita lo investigo. Muy bien. Entonces, de mi capacitor de un faradio, yo lo invento con un volt, entonces, ¿cuál será la carga almacenada? Carga es igual a capacitancia por voltaje. Carga es igual a capacitancia por voltaje. Un faradio por un volt, voy a poder almacenar un coulomb. Ahora, si ese capacitor de un faradio lo alimento con 5 volts, entonces, ¿qué carga voy a almacenar? La capacitancia que nunca cambia, un faradio, por el voltaje que le estoy metiendo, 5 volts, pues ahora voy a juntar, almacenar 5 coulombs. Si le meto 10 volts, entonces la carga almacenada va a ser igual a la capacitancia, un faradio, por el voltaje que le estoy metiendo, 10 volts. Me va a almacenar, pues 10 coulombs. Muy bien. Ah, ya. Es que aquí era otra vez voltaje. Si le meto 100 volts, entonces la carga almacenada va a ser igual a la capacitancia. Un faradio por el voltaje, 100 volts. Y voy a estar almacenando 100 coulombs de carga. Entonces, puede variar la forma en la cual yo lleno o alimento el capacitor, pero la capacitancia siempre permanece constante. Muy bien, ahí está. Y ahora sí, la capacitancia dijimos que era la capacidad de algunos elementos para poder almacenar energía en forma de carga, pues hay elementos eléctricos diseñados específicamente para poder dar este almacenamiento. Y esos elementos eléctricos diseñados específicamente para almacenar energía se llaman capacitores. Bien, los capacitores podemos tener de distintos tipos. Yo puedo tener clasificación de capacitores en base a su geometría. Y así, en base a su geometría, yo tengo capacitores esféricos, cilíndricos o de placas planas paralelas. Y en base a la naturaleza de su dieléctrico utilizado, puedo tener electrolíticos y cerámicos. Muy bien. Entonces, en base a su geometría, esféricos, cilíndricos y de placas planas paralelas. ¿Cómo son? Pues son así. Ah, sí. Qué bueno que me regresé. Los capacitores normalmente tienen un símbolo. Y el símbolo del capacitor es este. Son o dos rayas paralelas, que normalmente es el que se utiliza, o una raya recta y otra curva. Ajá. Entonces, ahí está. La raya recta es el positivo. Como te platicaba, los capacitores se pueden clasificar en base a su geometría. Y así podemos tener capacitores de placas planas paralelas, capacitores cilíndricos y capacitores esféricos. Platiquemos un poco de cada uno de estos capacitores. Primeramente, el capacitor más común, al menos a nivel escolar, el capacitor de placas planas paralelas. Este capacitor de placas planas paralelas, como tú puedes observar,
son básicamente, pues sí, dos placas. Sí, básicamente son dos placas. Una placa, otra placa. Normalmente son del mismo tamaño. Una de esas placas se conecta al positivo. Y la otra placa se conecta al negativo. Positivo, negativo. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Pues que la placa que está conectada al positivo, pues se carga positivamente. Y la placa que se conecta al negativo, pues se carga negativamente. Bueno, ¿y qué? Que con que una placa se cargue positivamente y la otra placa se cargue negativamente. Pues que entre las placas, como puedes observar aquí, se generan campos eléctricos. Algo cargado positivamente, algo cargado negativamente. Y lo importante es, están separados por medio de un dieléctrico. Dado que si estuvieran juntos, si estuvieran en contacto, pues las cargas positivas se van con las negativas y se descarga el capacitor. Aquí el detalle es de que tienen que ser las placas, pero aisladas por un dieléctrico. De forma tal, que ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. Entre las placas del capacitor, aquí tienes, entre las placas del capacitor se está generando campo eléctrico. Nada más que va de más a menos. Entonces va para arriba. Ahí están. Las líneas de campo eléctrico. Ajá. Van para arriba. Muy bien. Ok. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos esta capacitancia en un capacitor de placas planas paralelas? Muy fácil. La capacitancia es igual a epsilon cero, la constante epsilon cero, la constante de permeabilidad del vacío, epsilon cero por área entre distancia. Epsilon cero por área entre distancia. Muy bien. Recuérdalo, el campo eléctrico se crea entre las placas, porque están cargadas una positivamente, otra negativamente, y están separadas, están aisladas. Ok, estos son los capacitores de placas planas paralelas. Aparte tengo el capacitor cilíndrico. Como tú puedes observar en el capacitor cilíndrico es más o menos lo mismo. Son dos elementos metálicos que pueden almacenar carga, una positiva y otra negativamente. Pero están aislados uno del otro, de forma tal que siempre hay un espacio de aislamiento. Y en este espacio de aislamiento es donde se genera el campo eléctrico. Siempre el principio de almacenamiento es por medio de campos eléctricos. Ahí está. Muy bien. Para medir la capacitancia en un capacitor cilíndrico, la fórmula es capacitancia es igual al largo del cilindro entre dos veces la constante Coulomb logaritmo neperiano de la relación
del radio de centro hasta la pared interior del cilindro externo contra el radio de el cilindro interno. Entonces es esto. La longitud del cilindro entre 2 veces la constante de Coulomb que multiplica el logaritmo neperiano del radio del centro hasta la pared interna del tubo aislante contra el radio de el elemento cargado positivamente. Muy bien. Entonces ahí está. Para el capacitor cilíndrico, la capacitancia es igual a L entre 2K logaritmo neperiano de B entre A. Posteriormente también tenemos un capacitor esférico. Con el capacitor esférico es más o menos lo mismo. Tenemos un núcleo que se conecta positivo, motivo por el cual se va a cargar positivamente. Y tengo una esfera que lo está rodeando que se va a cargar negativamente. Entonces, como tú ya te estarás imaginando, se va a generar nuevamente un campo eléctrico en el interior de esta esfera. Sí. Bien. ¿Cómo calculamos la capacitancia en ese capacitor esférico? Muy fácil. Dice que es la multiplicación del radio de la esfera interna por el radio de la esfera externa, dividido entre K veces, o sea, K es la constante Coulomb, entre K veces la resta de estos radios. ¿Qué? Así están las cosas. Ahí están los tipos de capacitores, cómo se clasifican en base a su geometría. Bien. Me regreso. Eso fue en base a su geometría. Ahora, en base al dieléctrico utilizado, ¿un electrolítico o un cerámico? ¿Cómo son los electrolíticos? Los electrolíticos son cosas como estas. Hay dos, electrolíticos cerámicos. Bueno, de hecho hay muchos. Te los muestro. Estoy ahí en el pizarrón. Ay, ay. Estoy en el pizarrón y déjenme buscar. Déjame buscar a mis capacitores. Y un caimán para mostrárselos. Entonces, lo tenemos aquí. Primeramente, los capacitores electrolíticos. ¿Qué características tienen los capacitores electrolíticos? Los capacitores electrolíticos son como este de aquí. Lo voy a agarrar con un caimán para que lo puedas observar un poco mejor. Entonces, ahí está más o menos. Este es un capacitor electrolítico. ¿Qué hay con este capacitor electrolítico? Como te digo, pues hay ciertas características. Característica número 1, siempre tiene un encapsulado metálico. Siempre va a estar encapsulado en un metal, en un casco de aluminio. Dentro de ese casco de aluminio, pues hay unas plaquitas metálicas y también hay un combo papel impregnado de un dieléctrico activo, el cual pues no sé qué dieléctrico es. Pero lo que sí sé es de que este capacitor siempre tiene que ir polarizado, es decir, siempre tiene que haber una terminal que es positiva y otra terminal que es negativa. La terminal que es positiva siempre tiene la patita más larga que la negativa. Sin embargo, hay casos en los cuales, pues, a los capacitores les llegan a pasar cosas. Como este otro capacitor.
Si tú ves este otro capacitor, pues ve las patas ya más o menos al mismo nivel. Alguien las recortó. Entonces, debe de tener polaridad, debe de mantener todavía su polaridad. ¿Cómo podemos saber cuál es el positivo y cómo sabemos cuál es el negativo? Bueno, los fabricantes de capacitores, a sabiendas de que a veces los van a estar cortando, marcan la terminal negativa con una tira negra, como puedes observar aquí. Bueno, espero que se observe ahí, porque como que espero que se pueda observar ahí. Entonces, una tira negra, la tira negra nos va diciendo cuál es la terminal negativa. ¿Ok? Muy bien. Esos son los capacitores electrolíticos. También hay otros capacitores que son capacitores cerámicos, como este que ahorita te voy a mostrar. Ahí está, tuve que sacar todos, pero ahí está. Este es un capacitor cerámico. Como tú puedes ver, es pequeño. Este no tiene polaridad. Incluso parece un como lenteja. Muchas personas los llaman capacitores de lenteja por esa misma semejanza que tienen con la semilla. Bueno, y son esos dos. Aunque hay muchos más, ¿eh? Hay muchas clasificaciones más. Muy bien, déjame guardo todo esto. Para continuar. Ok, ok, ok. Entonces sí, están los electrolíticos y los cerámicos. ¿Qué hay con los electrolíticos? Ya lo que habíamos platicado. Tienen un encapsulado metálico. Encapsulado metálico. Tienen polaridad y manejan altas capacitancias. Bien, con los electrolíticos. Los cerámicos con los cerámicos tenemos que maneja baja capacitancia. No tiene polaridad y parece algo comestible. Muy bien, sí. Y te digo, hay muchas clasificaciones adicionales. Muy bien, este es, no sé si dejártelo. Te lo voy a dejar por si quieres. Mira, te voy a dejar un trabajito. Proyecto de integración de tipos de capacitores. Tipos de capacitores y vas a hacer una tablita, si es que deseas hacerlo. Aquí vas a poner el tipo de capacitor. Y te digo, buscas en internet todos los tipos de capacitores que hay. Hay capacitores de papel, de aluminio, de tantalo, electrolíticos variables. Hay como 9 clasificaciones o 9 tipos de capacitores distintos. De esos tipos de capacitores, cada uno de este tipo de capacitor, sus características, que lo hacen distinto obviamente al resto. Usos principales y una imagen o muestra física de cómo es un capacitor del tipo que tú vayas manejando. Entonces te digo, son como 7, 8 tipos de capacitores.
Y si tú lo quieres hacer, entonces te valdrá 0.5 puntos, 0.5 puntos, o sea, medio punto directamente sobre la calificación a cualquier parcial. Ya sea parcial 1 o Es la primera tarea que nos deja, ¿no, profe? es lo primero que les dejo, sí. Es lo primero que les dejo. Muy bien. Entonces, Está bien, ¿y la podemos hacer en computadora? lo pueden hacer en computadora. Sí, porque a fin de cuentas lo tienen que mostrar por aquí, por el medio este del Zoom. Entonces, sí, sí lo pueden hacer en computadora. Muy bien. ¿Para cuándo? Pues para la siguiente semana. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar a analizar el capacitor de placas planas paralelas. Obviamente no para el 9 de diciembre de 2020. Ok. Vamos a analizar el capacitor de placas planas paralelas. Bien. Como nosotros vimos anteriormente, hay una presentación para el capacitor de placas planas paralelas. Su capacitancia la puedes calcular como epsilon 0 por área entre distancia, de forma tal que C, la capacitancia, se mide en faradios, epsilon 0 es la constante de permitividad del vacío, que vale 8.8542 por 10 a la menos 12, coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado. A es el área de la placa, se mide en metros cuadrados, y D es la separación entre placas. Ajá. Chécate cómo esta área es área de cada placa, no sumadas las áreas, es el área de cada placa, ¿ok? Y D es la separación entre placas. Muy bien. Así, nosotros podemos tener un capacitor, la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Recuerda, para el capacitor de placas planas paralelas, básicamente son dos placas cargadas, una positiva y otra negativamente, pero lo más importante, tienen que estar separadas por un dieléctrico. Normalmente el dieléctrico es el aire. Muchos capacitores tienen como dieléctrico al aire. Entonces, pues ya con eso tienen una capacitancia. El aire, pues es un dieléctrico que no cuesta. Entonces, muchos lo utilizan así. Pero bueno, ¿qué pasaría si sí le pongo un dieléctrico entre las placas? Ya tengo aquí mi capacitor normal. ¿Qué pasa si yo sí le pongo un dieléctrico entre placas? ¿Qué pasará? ¿Cambia la capacitancia? Pues sí, se cambia. ¿Cambia para subir o cambia para bajar? Normalmente para subir. Normalmente para subir. Entonces, capacitores con dieléctrico entre placas. Sucede que la capacitancia con dieléctrico, distinto al aire claro, es igual a K veces la capacitancia original. O sea que la capacitancia con dieléctrico es igual a K veces epsilon 0 por área entre distancia. Capacitancia con dieléctrico es igual a K veces epsilon 0 área entre distancia. Donde C, su índice D, es la capacitancia con dieléctrico, se mide en faradios. K es la constante dieléctrica. La constante eléctrica es adimensional y depende de cada tipo de material. Y los demás ya no lo sabemos. Muy bien. Para esto en la escuela, aquí para cuestiones académicas, normalmente se estudia el capacitor de placas planas paralelas y las fórmulas a aplicar son esta y la de definición de capacitancia. Esta de acá. Una, dos, tres, cuatro. Ahí están. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son. Creo que por aquí yo tenía un formulario ya hecho. Aquí está. Copiar. Y pegar. Bien. Y antes de que se me olvide, vamos a poner aquí también
el concepto de energía almacenada por un capacitor. Muy bien. El capacitor como tal almacena carga. Eso es lo que almacena, carga. Sin embargo, esa carga posteriormente hace las veces de una corriente para poder realizar un trabajo o una actividad eléctrica, claro, específica. Motivo por el cual se puede calcular la energía almacenada en un capacitor. Y la energía almacenada en un capacitor se define con la letra U, que es igual a 1/2 de capacitancia por voltaje al cuadrado. Medio de capacitancia por el voltaje al cuadrado. De esta manera, U es la energía almacenada en el capacitor. C, pues ya sabemos que es la capacitancia. Y como también ya sabes, la capacitancia se mide en faradios. La energía, se me olvidó, pero la energía se mide como cualquier energía, en joules. Y B, se hace voltaje. Se mide obviamente. Muy bien. Y ahora sí, vámonos a hacer problemas de estos de capacitores. Y dice así. Un capacitor de 83 microfaradios tiene en cada placa una carga de 70 microcoulombs. Calcula la diferencia de potencial entre placas. Un capacitor de placas planas paralelas, claro, tiene capacitancia de 83 microfaradios. En cada placa hay una carga de 70 microcoulombs. Qué bueno que me dices. Mira, antes de seguir, ahorita me regreso al problema. Mira, la fórmula de capacitancia implica una carga. Órale, ahí está. La fórmula de capacitancia implica una carga. En el momento en el cual yo conecto mi capacitor de placas planas paralelas a una fuente de voltaje, pues implica que una terminal se queda cargada positivamente y otra terminal se queda cargada, otra placa se queda cargada negativamente. Esta placa positiva, esta otra placa negativamente. Para la fórmula de capacitancia es igual a carga entre voltaje. ¿Qué carga se toma? ¿La positiva, la negativa o la suma de las dos? La respuesta es, se toma la positiva nada más de una placa. La otra placa se considera que tiene la misma carga, pero está negativa. Entonces, para efectos de fórmula, para efectos de solución de problemas, solamente vamos a considerar la capacitancia con la carga de la placa positiva. Y se toma la de la placa positiva porque recuerda que la capacitancia siempre es un valor positivo, es un valor que indica una capacidad de almacenamiento. Entonces, por eso, siempre tenemos que decir que esa capacidad es positiva. Nunca podemos hablar de capacidades de almacenamiento negativas. Muy bien. Bueno, una vez habiendo dicho eso, me regreso a mi problema. Y dice, pues, un capacitor de 83 microfaradios tiene en cada placa una carga de 70 microcoulombs. Calcula la diferencia de potencial entre placas. Bien, está relativamente sencillo. Tenemos una capacitancia, 83 microfaradios. Aquí está, capacitancia 83 microfaradios. Recuerda que el micro equivale a 1 por 10 a la menos 6. Así es de que 83 microfaradios equivale a 83 por 10 a la menos 6 faradios. Dice que cada placa tiene una carga de 70 microcoulombs. Agarro la positiva. La carga es de 70 microcoulombs, o sea, 70 por 10 a la menos 6 coulombs. Calcúlate la diferencia de potencial. Diferencia de potencial, potencial, voltaje. Voltaje es lo que me piden. Muy bien. Tengo capacitancia, carga y me piden voltaje.
Capacitancia, carga, voltaje. Capacitancia, carga, voltaje. Utilizo la primera, ¿no? Capacitancia es igual a carga por unidad de voltaje. Bien, entonces, fórmula a utilizar. Capacitancia es igual a carga por unidad de voltaje. Y de aquí tengo todo excepto el voltaje. Así es de que vamos a despejar al voltaje. Despejando el voltaje me va a quedar carga entre capacitancia. Llámese la carga de 70 por 10 a la menos 6 coulomb, 70 microcoulomb, entre la capacitancia que son 83 microfarads. Bien, en este caso, yo podría hacer la división micro de arriba con micro de abajo, se anulan los micros. Ya nada más serían 70 entre 83. O si quieres, lo puedes convertir las dos cosas con prefijo. 70 micros son 70 por 10 a la menos 6 coulomb. Y 83 microfaradios son 83 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, como quieras, da lo mismo. Bueno, aquí que la forma rápida tiene que ser el mismo prefijo arriba y abajo. Si hubiera sido, por ejemplo, arriba picos y abajo milis, pues ahí ya no se puede. Ya tendrías que hacerle de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Qué fácil es el tema de capacitores. Ahí está. Qué fácil es. ¿Necesitas copiar algo? No creo, ¿sí? Si quieres copiar algo, me dices. Y si no quieres copiar nada, también me dices. Muy bien. Parece ser que nada. Vámonos a otro problemita que dice así. Un capacitor. Un capacitor de 3 microfaradios. Ahí está, de una vez el dato. Capacitor 3 microfaradios, 3 por 10 a la menos 6 faradios. Se conecta a una batería de 12 volts. Entonces, ahí está el voltaje 12. 12 volts. ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? Yo sé que U es igual a un medio de CB cuadrada. U es la energía que se almacena en el capacitor. Entonces, ¿cuánta energía se almacena en el capacitor? Tengo que calcular a U. Un medio de CB cuadrada. Inciso B. Si el capacitor hubiera estado conectado no a 12, sino a 6 volts, ¿cuánta energía hubiera almacenado? Muy bien. Pues vamos a ver. Como te dije, tengo capacitancia y tengo voltaje. Tengo capacitancia y tengo voltaje. Me piden cuánta energía se almacena. La energía es igual a un medio de capacitancia por el voltaje al cuadrado. Ya nada más le sustituyo, ¿no? Un medio de la capacitancia, 3 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje, que son 12 al cuadrado. Ya, me da que esta energía almacenada son 2.16 por 10 a la menos 4 joules. Ok. Muy bien. Ahora en el inciso B nos dice, si este capacitor no hubiera estado conectado a 12, sino a 6 volts, ¿cuánta energía hubiera almacenado? Lo mismo, ¿no? Un medio de la capacitancia, recuerdo que la capacitancia no cambia, un medio de la capacitancia, 3 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje, que será 6 volts al cuadrado, 6 por 6, 35. Y ya, me da una energía almacenada de 5.4 por 10 a la menos 5 joules. ¿Ok? Ahí está este segundo. ¿Si quieres copiar o si está bien? Así está bien, profesor. Correcto. Siguiente. Pregunta. ¿Cuánta carga se le puede suministrar a un capacitor con aire? ¿Cuánta carga se le puede suministrar a un capacitor con aire entre las placas antes de que falle? Si el área de cada una de las placas es de 5 centímetros cuadrados. Inciso B, ¿qué pasaría si determina la carga máxima en el caso de que se utilice un
poliestireno en lugar de aire entre placas. Muy bien. Para solucionar esto, primeramente necesito conocer un dato o un concepto más. Muy bien. Ok. En esta tablita, se encuentran algunos materiales, y para estos materiales se encuentra su constante de eléctrica K. 2.5 para el aceite de silicón, 80 para el agua, para el aire 1.00059, baquelita 4.9, cloruro de polivinilo 3.4, etcétera, etcétera. Muy bien. Aparte de la constante eléctrica K, viene una tercera columna que se llama intensidad dieléctrica. Intensidad dieléctrica en millones de volts sobre metro. Muy bien. ¿Qué es esto de la intensidad dieléctrica? Esto de la intensidad dieléctrica se conoce mejor con el nombre de rigidez dieléctrica. Rigidez dieléctrica. Bien. ¿Cómo que rigidez dieléctrica? ¿De qué se trata eso? Se trata de lo siguiente. Pongamos un ejemplo. Juguemos. Ahí está. Imagínate que yo tengo mi fuente de voltaje. ¿Para qué le puse un capacitor? Ahora sí. Imagínate que yo tengo una fuente de voltaje, una pila, una batería. Y conecto entre sus terminales un cable. Le pongo un cable en el positivo y ese mismo cable que llega al negativo. Muy bien. Mi pregunta es, ¿habría corriente? ¿En dónde dijo que iría el cable? De la terminal positiva a la terminal negativa. Sí, ¿no? Claro que sí. Claro que sí hay corriente. Claro que sí hay corriente. Muy bien. Ahora, imagínate que le corto un pedazo de cable. Ya lo dejo aquí. Y ya lo dejo aquí. Le corto el cable. ¿Hay corriente? No. No hay corriente, exactamente. Muy bien. Ahora, este espacio que quedó entre los cables, lo voy a rellenar. Lo voy a rellenar con... Lo voy a rellenar con un hule, con una madera, que son aislantes. Entonces, mi pregunta vuelve a ser, ¿hay corriente? No. No. Muy bien. Si yo le pongo 5 volts, no hay corriente. Si yo le pongo 10 volts, no hay corriente.
Si yo le pongo 50 volts, una corriente. Y si le pongo 120 volts, una corriente. Y si le pongo esa cantidad de volts, Pues tampoco. si le meto esa cantidad de volts, ¿habrá corriente? Pues verás, estos materiales que yo te platiqué, como tal, la madera, el hule, son aislantes, o sea que no dejan pasar a la corriente. Sin embargo, no los dejan pasar, son aislantes. Bien. Tú sabes que el voltaje es la fuerza que está empujando las cargas. Entonces, si yo tuviera una carga, obviamente, no. Si yo tuviera una carga, obviamente se va a querer pasar al otro lado. Pero va a llegar aquí al aislante y ya no se va a poder pasar. Pero si tú sigues subiendo el voltaje, va a crecer más fuerza. Entonces no pasa. Más voltaje, más fuerza, pero no pasa el aislante. Llega un momento en el cual le meten un voltajote, que ese voltajote, esa fuerza, hace que las cargas literalmente atraviesen al aislante y se genera corriente. Muy bien. Entonces, en esas circunstancias, lo que ocurre es de que se llega a un voltaje de ruptura. Voltaje de ruptura, ¿qué se rompe? La rigidez dieléctrica. Exacto. Se rompe la rigidez dieléctrica del aislante. O sea, la rigidez dieléctrica, rigidez se mantiene firme, dieléctrico se mantiene firme en ser un dieléctrico. Sin embargo, si es tanto el voltaje, pues las cargas van a atravesar a ese aislante. Y obviamente en el momento en el cual se rompe su rigidez dieléctrica, deja de ser un aislante y se vuelve un conductor. Bueno, específicamente, deja de ser un aislante y se vuelve un carbón. ¿Ok? Siempre que llegas al voltaje de ruptura, normalmente los elementos se andan quemando. Ok, bueno, entonces sí, se rompe la rigidez dieléctrica. Ejemplos de rigidez dieléctrica es, por ejemplo, cuando estás viendo los cortocircuitos de los cables y que se hacen ahí unos arcos eléctricos. Esos arcos eléctricos se están rompiendo la rigidez dieléctrica, obviamente, del aire. Ajá. También se puede romper la rigidez dieléctrica de muchos materiales. Muy bien. Sin embargo, en los libros nunca vas a encontrar cuál es el voltaje de ruptura para un carbón o para un plástico. Nunca los vas a encontrar. ¿Será que no existen o qué? Sí existen. Pero la situación es de que no te dan el valor de voltaje de ruptura por lo siguiente. Mira. Normalmente como te lo dan es como intensidad eléctrica en volt sobre metro. Volt sobre metro, ¿qué mide volt sobre metro? Campo eléctrico. Normalmente te lo están dando como un campo eléctrico. Una relación de voltaje por cada metro. Voltaje contra longitud. Bien. La situación es la siguiente. No nos dan voltaje de ruptura por la siguiente situación. Mira, este ejemplo, el aire necesita, para romper la rigidez dieléctrica, 3 millones de volts. Entonces, si necesita 3 millones de volts por metro, significa que si yo tuviera un conductor y lo llego a separar en el aire 1 metro, necesito tener una diferencia potencial entre los dos conductores de mínimamente 3 millones de volts. Así se genera el campo eléctrico, ¿no? 3 millones entre 1 metro, bueno, son 3 millones de volts sobre metro. Ok.
Pero, si no lo estuviera separando 1 metro, sino 2 metros, ya no necesito 3 millones, ahora voy a necesitar 6. Y si estuviera a medio metro, entonces solamente necesitaría 1.5 millones de volts para poder romper la rigidez dieléctrica del aire. De forma tal que la rigidez dieléctrica del aire es solamente un campo eléctrico de ruptura. Un campo eléctrico en el cual el aislante deja de ser aislante y se vuelve un conductor. ¿Ok? Muy bien. Aquí están entonces algunos valores de intensidad eléctrica de algunos materiales también. Muy bien. Ahora sí, me regreso a nuestro problema 36, que dice de la siguiente manera. ¿Cuánta carga se le puede suministrar a un capacitor con aire entre placas? ¿Cuánta carga se le puede suministrar a un capacitor con aire entre placas? Antes de que falle. ¿Cómo que antes de que falle? Sí, antes de que se queme. Antes de que se queme, pero si están separadas por un dieléctrico. Ah, pues ya viste. Se puede quemar el dieléctrico si es que llegamos a un voltaje de ruptura. Entonces, básicamente con esta pregunta, ¿cuánta carga se le puede proporcionar o suministrar a un capacitor con aire entre placas antes de que falle? Es ¿cuánta carga le puedo meter antes de llegar a la ruptura dieléctrica? ¿Sí? ¿Bien? 3. Ah, pues vamos a checarle. Si el área de cada una de las placas es de 5 centímetros cuadrados, ¿y qué pasará si ahora le pongo poliestireno en lugar del aire como un aislante? Pues vamos a ver. Pues vamos a ver. Entonces, ¿con qué datos contamos? ¿Cuánta carga? Es lo que me piden encontrar. Carga máxima. Es mi incógnita. Lo llamaré Q. Aire. Si es aire, la constante del aire es 1. ¿Ok? Al ser la carga máxima, pues implica que también tengo que estar buscando un voltaje de ruptura. Un voltaje máximo. K es igual a 1. El área es de 5 centímetros cuadrados. Bueno, de una vez. Dado que ya estoy hablando del aire, entonces me encuentro con que en el aire la constante eléctrica es 1, pero el campo eléctrico de ruptura son 3 millones de volts. 3 por 10 a la 6, 3 millones de volts sobre metro. Muy bien. Entonces, el aire, KD1 y campo eléctrico de ruptura, 3 millones de volts sobre metro. Bien. ¿Cuánta carga se le puede suministrar? Ok. Pues entonces, si queremos la carga, necesitamos saber cuánto es el máximo voltaje que le vamos a meter. Así es de que tenemos lo siguiente. Necesitamos conocer la carga. Relacionado a el voltaje máximo, la constante eléctrica es de 1, el campo eléctrico de ruptura es de 3 millones de volts sobre metro, y todos los campos eléctricos, lo sabemos nosotros, todos los campos eléctricos se dividen o se calculan como volt entre distancia. Voltaje entre distancia, así calculas el campo eléctrico. Voltaje entre distancia. Por ende, sus unidades son volts sobre metro. Las unidades del campo eléctrico. Muy bien. Vamos a ver. El área es 5 centímetros cuadrados. Estos 5 centímetros cuadrados voy a convertir a metros cuadrados. Para ello yo sé que un metro tiene 100 centímetros, pero como está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. De forma tal que el área de 5 centímetros cuadrados sería 1 al cuadrado, 1 metro cuadrado, y 100 centímetros al cuadrado serían 10.000 centímetros cuadrados. ¿Ok?
Centímetro cuadrado de arriba con centímetro cuadrado de abajo se anula y me quedan solamente metros cuadrados. En este caso sería 5 por 1, 5. Entre 5, perdón, 5 por 1, 5 entre 10.000. Entonces, 5 entre 10.000 me va a dar 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien. A todo esto, ¿qué pide calcular? La carga máxima, ¿no? Bien. La única fórmula donde aparece el concepto de carga es en la primera. Capacitancia es igual a carga por unidad de voltaje. Bien. Entonces, de aquí, ¿qué es mi única fórmula? Despejo a la carga va a ser capacitancia entre capacitancia por voltaje. Capacitancia es igual a carga entre voltaje, entonces si despejo a la carga, quito el voltaje que está dividiendo y pasa multiplicando. Así es, de la carga será igual a capacitancia por voltaje. Ahí está. Ahora bien, nosotros sabemos que este es un capacitor de placas planas paralelas, motivo por el cual la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas es igual a epsilon 0 área entre distancia. Motivo por el cual, de la carga máxima, que era capacitancia por voltaje, pues ahora sé que la capacitancia es epsilon 0 área entre distancia. Epsilon 0 área entre distancia. Por el voltaje. Carga es igual a capacitancia, epsilon 0 área entre distancia, por el voltaje. Ahí está. Muy bien. Después nos dice, sabemos que un campo eléctrico siempre es igual a voltaje entre distancia. Sabemos que un campo eléctrico siempre es igual a voltaje entre distancia. Entonces, si el campo eléctrico es igual a voltaje entre distancia, nos quedará que la carga máxima es igual a epsilon 0 por el área. Y mira, voltaje entre distancia. Voltaje entre distancia es el campo eléctrico. Entonces, ahí va. Carga es igual a epsilon 0, área que aquí sigue, y voltaje entre distancia se volvió un campo eléctrico. Muy bien. De aquí, epsilon 0 vale 8.8542 por 10 a la menos 12. Con un cuadrado entre newton metro cuadrado. Por el área, ¿te acuerdas que eran 5 centímetros cuadrados? El área, 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por el campo eléctrico, pero este campo eléctrico tiene que ser un campo eléctrico de ruptura. Por ende, el campo eléctrico de ruptura es de 3 por 10 a la 6 por sobre metro. Motivo por el cual, si me pongo a multiplicar todo esto, me va a dar como resultado 1.32 por 10 a la menos 8 coulombs. Este es entonces la máxima carga que puede llegar a soportar el capacitor antes de que truene. 1.32 por 10 a la menos 8 coulombs. Ahí está. Ahora el inciso B, que nos preguntan, ¿cuál será la carga máxima que puede aguantar el capacitor si ese capacitor utiliza poliestireno como un aislante? Muy bien, casi lo mismo. Como es poliestireno, entonces para el poliestireno tiene una constante dieléctrica de 2.56, pero un campo eléctrico de ruptura de 24. Ahí está.
Entonces, campo eléctrico de ruptura, 24 millones. El área sigue siendo 5 por 10 a la menos 4 metros, porque eran los 5 centímetros cuadrados. Y ahora sabemos que el poliestireno tiene una constante eléctrica de 2.56. Así, adimensional. Muy bien. ¿Qué se va a hacer para solucionarlo? Lo mismo, ¿no? Exactamente el mismo planteamiento que utilizamos para el inciso A, lo podemos utilizar para el inciso B. La única fórmula, pide calcular carga, entonces, la única fórmula donde aparece carga es la que ya habíamos dicho, capacitancia es igual a carga entre voltaje. Y lo mismo de aquí, despejamos a la carga, va a ser igual a capacitancia por voltaje, pero como es un capacitor de placas planas paralelas, entonces, la capacitancia de ese elemento va a ser igual a K, es igual a K, por epsilon 0 a la entredistancia. Y sustituyendo tendríamos en la función base, tendríamos en la fórmula base, carga es igual a capacitancia por voltaje, que carga es igual. Pide calcular carga, por eso nos vamos con la carga. Cuando tiene a este elemento, que era el poliestireno, ¿ok? Entonces, cuando tiene el poliestireno, la constante eléctrica es 2.56. Quiero calcular carga. Capacitancia epsilon 0 a la entredistancia y el voltaje. Muy bien. Entonces, la carga es igual a constante por epsilon 0 por área de velocidad. Voltaje entre distancia. Voltaje entre distancia es precisamente el campo eléctrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está, constante por epsilon 0 por área. Voltaje entre distancia, campo eléctrico. 2.56 por 8.8542 por 10 a la menos 12. Por el área, que son 5 por 10 a la menos 4. Por el campo eléctrico de ruptura, que son 24 millones de volts sobre metro. ¿Ok? Haciendo el cálculo me queda que la carga máxima es de 2.72 por 10 a la menos 7 coulombs. 2.72 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Sí? Para cálculo, de la carga máxima. La carga con la cual se puede quemar el aislante del capacitor. ¿Ok? Muy bien. ¿Le quieren copiar o así está bien? Así está bien. Seguimos. Otro problema, dice así. Determina, inciso A, capacitancia. Inciso B, máxima diferencia de potencial, o sea, voltaje. Aplicable a un capacitor de placas planas paralelas con dieléctrico de teflón. Con una superficie de placa de 1.75 centímetros cuadrados. Y una separación de 0.04 milímetros entre placas. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, vamos viendo qué es lo que pide. Tendríamos entonces, determinar la capacitancia. ¿Es lo que nos pide? Capacitancia. Máxima diferencia de potencial. Voltaje máximo. Creo que no lo puse aquí. Aplicable a un capacitor de placas planas paralelas con dieléctrico de teflón. Ok. Teflón.
Constante eléctrica 2.1 y campo eléctrico de ruptura 60 millones de volts sobre metro. 62.1. Bien. Capacitor de placas planas paralelas con dieléctrico de teflón. Su constante es 2.1. Y el campo eléctrico de ruptura, ya no me acuerdo. Creo que es 60 millones de volts sobre metro. Con una superficie de placa de 1.75 centímetros cuadrados. ¿Ok? Una superficie de placa de 1.75 centímetros cuadrados. O sea que el área es de 1.75 centímetros cuadrados. Pero si lo convertimos en metros cuadrados, un metro al cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Me va a dar que el área es de 1.75 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Muy bien. Separación de 0.04 milímetros. Separación 0.04 milímetros. Mili equivale a 1 por 10 a la menos 3. Entonces, esto también puede quedar como 0.040 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien. 0.040 por 10 a la menos 3. D. 0.040 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien. Me piden calcular la capacidad. La capacidad de este, pues, elemento capacitor de placas planas paralelas y que tiene como dieléctrico al teflón. Es un caso de capacidad con dieléctrico, así es de que la capacidad con dieléctrico es igual a la constante Coulomb por epsilon 0, área entre distancia. Constante Coulomb. La constante dieléctrica, perdón. Capacidad con dieléctrico es igual a la constante dieléctrica por epsilon 0, área entre distancia. Constante dieléctrica. Bien. La capacidad con dieléctrico va a ser igual a la constante eléctrica 2.1 por epsilon 0, 8.8542 por 10 a la menos 2. Por el área, 1.75 por 10 a la menos 4 metro cuadrado, entre la distancia, 0.040 por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuánto era epsilon, profe? 8.80 y qué? ¿Cuál, perdón? ¿Epsilon 0? Ajá. 8.8542 por 10 a la menos 12. 8.8542 por 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado. Muy bien. Haciendo los cálculos, me da que la capacidad con dieléctrico es de 8.13 por 10 a la menos 11 faradios. 8.13 por 10 a la menos 11 faradios. Ok. Sí, me sería lo mismo, 8.1347 por 10 a la menos 11. Eso está bien, muy bien. Sí, seguramente yo le corté en algún momento los otros dígitos. Bien, ya tenemos a la capacitancia. Ahora vámonos con el máximo voltaje. Si es máximo voltaje, entonces tenemos que hablar, pues, no hablar, más bien apoyarnos con el campo eléctrico de ruptura. Porque el campo eléctrico de ruptura, pues está relacionando voltaje con distancia. Así es de que, bueno, vámonos con el máximo voltaje. Primeramente, yo sé que el campo eléctrico de ruptura es de 60 millones de volts sobre metro. Y sabemos que es de 60 millones de volts sobre metro porque ya te había enseñado esta tabla. Y ahí dice, para el teflón
60 millones de volts sobre metro. Y ahí está. Este voltaje de ruptura y cualquier otro voltaje siempre es igual a la relación de voltaje entre distancias. Así es de que si este es el campo eléctrico de ruptura, debe de estar involucrando al voltaje máximo, al voltaje de ruptura. Eso quiere decir que si de campo eléctrico es igual a voltaje entre distancia, yo despejo el voltaje va a ser igual al campo eléctrico por la distancia. De aquí este voltaje máximo va a ser el campo eléctrico 60 millones de volts sobre metro por la separación entre placas de este capacitor que es 0.04 por 10 a la menos 3. Entonces, el campo eléctrico 60 millones por la separación 0.04 por 10 a la menos 3. Resultado, me da un máximo voltaje que puede aguantar este capacitor, un máximo de voltaje de 2400 volts. Sí. ¿Con eso ya lo entienden? Algo más o menos. Algo más o menos. Muy bien. ¿Profe, ya calificó los exámenes? No. No los he calificado. No los he calificado. Realmente no he tenido tiempo para calificarlos. Sin embargo, pronto los calificaré. Muy bien. Es más, los podré calificar en lo que tú resuelves estos problemas. Aquí está uno, míralo. Un capacitor lleno de aire está formado por dos placas paralelas, cada una con un área de 7.6 centímetros cuadrados, separadas 1.8 milímetros. A estas placas se le aplica una diferencia potencial de 20 volts. Calcula el campo eléctrico. A ver, permíteme. Listo, gracias. Entonces, ahí está el problema. Lo podrás resolver para que ahí te vayas calando.
Resuélvelo, pues. O no vas a hacer nada. Si no, dime para irle avanzando. Hasta luego, profe. Sí, espera un momento, profe. Ah, claro. Sí, es que no sabía. No sabía que habían decidido si lo hacían o no. Sí, como ya nada más somos 10. ¿Eh? Ya nada más somos 10. ¿Ya no son 10 chavos? Sí, mira. Más los que vayan cayendo. 10 chavos. ¿Y cuánto tiene que quedar el campo eléctrico, profe? ¿En qué unidad? Campo eléctrico. Volt sobre metro. Ahora, ya que hablaste de esto, perdón por interrumpirte en tus labores. Ya que hablaste de esto, ¿te acuerdas que yo te había dicho en el pasado que el campo eléctrico lo medíamos en Newton entre Coulomb? ¿No es así? Newton entre Coulomb. Y ahora te digo que es en volt sobre metros. ¿Pero qué? ¿Por qué o qué? Muy bien. Pues vamos a ver. Este volt entre metros. ¿A qué equivale el volt? ¿Te acuerdas a qué equivale un volt? Es el trabajo eléctrico por unidad de carga, ¿no? Como volt, trabajo eléctrico por unidad de carga, sería Joule entre Coulomb. Voltaje es Joule entre Coulomb. Y claro, abajo tengo el metro. Muy bien. Ahora el Joule. El Joule equivale a Newton por metro. Entre Coulomb, metro. Metro de arriba con metro de abajo se anula. ¿Y qué nos queda? Que el volt sobre metro es en realidad también Newton entre Coulomb. O sea, que está bien esta unidad de campo eléctrico Newton entre Coulomb, pero también está bien esta de volt sobre metro. Las dos están representando exactamente lo mismo. Sin embargo, para cuestiones de electrostática, es más común representar el campo eléctrico como Newton entre Coulomb. Pero para cuestiones ya más prácticas, el campo eléctrico se representa como volt sobre metro.
Y de hecho, de aquí en adelante, ya todos los campos eléctricos los vas a estar manejando en volt sobre metro. Entonces, las unidades del campo eléctrico de capacitancia para adelante va a ser volt sobre metro. ¿Ok? Muy bien. Ahí está este. Te voy a dejar más. La densidad superficial se saca con la U, ¿no? ¿La cual, perdón? Es la U en las fórmulas que nos puso, ¿no? ¿La densidad de carga superficial? Sí. No. No. La densidad de carga superficial es la carga total entre el área total. Densidad de carga superficial es área total, perdón, carga total entre área total. Carga total entre área total. Carga entre área. Carga entre área. Densidad de carga superficial. El campo eléctrico queda como 11.011, 11.111. Vamos a ver. Entonces preguntan. Campo eléctrico, densidad de carga superficial, capacitancia y carga. Campo eléctrico 11.111.11, sí, Sí, déjeme checar la capacitancia. correcto. Es 8.842 el epsilon 0, ¿no? Por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12, sí. La capacitancia da 3.73 por 10 a la menos 12. 3.73 por 10 a la menos 12, sí. Gracias. De nada. ¿Y la capacitancia en qué queda? Faradios. Faradios, sí. Capacitancia se mide en faradios, sí. ¿Y de dónde sale si el epsilon no tiene y los metros se anulan? ¿Cómo? ¿De dónde sale, profe? ¿Los faradios salen del epsilon 0? ¿O de dónde? No, pues de todas las unidades. Porque epsilon 0 es igual a colón cuadrado entre newton metro cuadrado. El área, metro cuadrado. La distancia, en metros. Entonces, interrelacionando esas, se va a dar el faradio. Se puede hacer análisis dimensional, pero pues a fin de cuentas, la capacitancia no hay de otra. Tiene que ser en faradios. La capacitancia forzosamente en faradios. La carga forzosamente en coulombs. Está bien, gracias. No, de nada.
Y para el que preguntaba de por qué faradios, epsilon cero, ¿en qué unidades está? Está en Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado, ¿no? Oh, qué caray. Epsilon cero está en esto, con un cuadrado entre Newton metro cuadrado. Esto lo multiplicas por área entre distancia. Área, metro cuadrado. Y distancia, en metros. De aquí, el metro cuadrado de arriba con el metro cuadrado de abajo se anula. De aquí el metro cuadrado de arriba con el metro cuadrado de abajo se anulan. Me van a quedar arriba Coulomb cuadrado y abajo Newton por el otro metro que anda por ahí. Muy bien. Ahora, Newton por metro es Joule. Y este Coulomb cuadrado, déjame ponerlo como Coulomb por Coulomb. De forma tal que nosotros sabemos que Joule entre Coulomb es volt. Y como nosotros sabemos que el fareo es igual a carga por unidad de voltaje, pues esto, Coulomb entre volt, es el Faraday. Entonces, haciendo el análisis dimensional, sí, pues ahí sale. Sale la unidad de Faraday. Está bien, profe. Ajá. Los demás sí me dan más o menos igual, nada más varía una décima Ah, está por bien. los decimales que utilicé, pero sí, es lo mismo en los demás. Correcto. En la densidad y en la carga total. Muy bien. Ahí está entonces. ¿Qué hay de los demás? ¿Sí lo intentaron? Sí, profe, pero no lo Sí, estoy haciendo en igual se me orden. salió. Pues ya ven cómo si les da. Ahí están las respuestas. ¿Esto qué? ¿Quién sabe? Hay que hacer
Hay que hacer ¿cuánto me queda de tiempo? Como 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Hay que hacerlo. Ya con le terminamos. Dice así, un capacitor comercial debe fabricarse como se muestra en la figura 26.15a. O sea, de ser esta. Ese capacitor se hace a partir de 2 tiras de aluminio, separadas por una tira de papel parafinado. Entonces, ahí tienes 2 tiras de aluminio separadas por una tira de papel parafinado. Cada tira, tanto de aluminio como de papel parafinado, tiene un ancho de 7 centímetros. Ok, el ancho es de 7 centímetros. Está bien. El aluminio tiene un espesor de 0.004 milímetros. Y el papel tiene un espesor de 0.025 milímetros. Con una constante dieléctrica igual a 3.7. Nos preguntan cuál es la longitud que deben de tener las tiras, tanto de aluminio como de papel, si se desea obtener una capacitancia de 9.5 por 10 a la menos 8 faradios, antes de enrollar el capacitor. Luego dice que si se agrega, a ver, déjame ver si decía algo interesante. Ah, no, ya. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. 2 tiras de aluminio separadas por una tira de papel parafinado. Queremos conocer la longitud de cada una de las tiras a efecto de tener una capacitancia de 9.5 por 10 a la menos 8 faradios, teniendo el capacitor estirado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar la longitud? ¿Qué tenemos como dato? Es un capacitor de placas planas paralelas. Una placa es el aluminio, la otra placa es el otro aluminio y el aislante es el papel parafinado. Ancho de 7 centímetros. Aluminio tiene un espesor de 0.004. ¿Me sirve de algo este valor? Creo que no. Y el papel tiene un espesor de 0.025 milímetros. ¿Me sirve de algo este valor? Ancho de papel 0.025 milímetros. Sí, porque es la distancia que hay entre los dos. Exactamente, esa es la separación entre placas. Motivo por el cual, de una vez, le pongo aquí D, la separación de las placas es de 0.025 milímetros, o sea, 0.025 por 10 a la menos 23 metros. Sí, esa es la separación entre placas. Muy bien. Constante eléctrica 3.7. K, constante eléctrica 3.7. Nos piden la longitud de las tiras, capacitancia. Si necesitamos una capacitancia con dieléctrico, claro, de 9.5 por 10 a la menos 8 faradios. Muy bien. Ok. ¿Cómo le voy a hacer para poder encontrar la longitud de las tiras? ¿Cómo puedo encontrar esa longitud de las tiras? Se están hablando de un capacitor con dieléctrico. Y la fórmula de capacitor con dieléctrico es la constante por epsilon 0 por área entre distancia. Bueno, pues ya aquí dice, lo que vas a tener que hacer para encontrar esta longitud por el ancho te da el área, ¿no es así? Longitud por ancho te da el área. Entonces, con los datos que tienes de capacitancia y todo lo demás, vas a despejar y a calcular el área. Ya que tengas el área, como dijimos que el área es igual al largo por ancho, pues ya de ahí obtienes el largo de la tira. Así es de que
Despejando el área va a ser igual capacitancia por dieléctrico, capacitancia con dieléctrico por la distancia entre la K y epsilon 0. Muy bien. Ya sustituyendo, capacitancia con dieléctrico 9.5 por 10 a la menos 8, separación 0.025 por 10 a la menos 3, K 3.7 y epsilon 0 8.8542 por 10 a la menos 2. Total, que me da un área de 0.0725 metros cuadrados. Y como dije, como el área es igual a base por altura, entonces, pues si el área es igual a base por altura, bueno, área es igual a base por altura. ¿Cuál va a ser la base? La longitud. ¿Y cuál va a ser la altura? El ancho. Longitud de aluminio. Bien. Área es igual a base por altura. ¿Quién va a ser la base? La longitud de la tira de aluminio. ¿Quién va a ser la altura? Pues el ancho de la tira de aluminio. Bien. Por ende, esta área es igual a base por altura, que va a ser igual a longitud tira nos va a quedar que el área, ¿cuánto es el área? El área es de 0.0725 metros cuadrados. Esta área, ¿qué va a ser igual? A la longitud de la tira de aluminio por el ancho. Pero el ancho, ahí lo dice, ¿no? Es de 7 centímetros. Ancho de 7 centímetros. Por ende, despejo la longitud y la longitud va a ser el área entre 7 centímetros. Llámese 0.0725 metros cuadrados entre los 7 centímetros que equivale a 7 por 10 a la menos 2. Y total que me da una longitud de 1.03 metros. Sí, muy bien. Pues ahí está. Pues ahí está. Ok. ¿Le puede bajar, por favor? Por supuesto que sí. Otro poquito ya para ver el resultado final, por favor. Claro. Listo. Gracias. De nada. Tarea,
El valor del dieléctrico con la capacitancia seca de la tabla, ¿no, profe? Así es. Exactamente. Que en este caso es agua, ¿no? Agua destilada. Creo que la acá es de 80 y no tiene campo eléctrico de ruptura. ¿80 de constante dieléctrica y no tiene valor en la intensidad dieléctrica? Así es, agua 80 y no tiene valor para la intensidad dieléctrica. Muy bien. Pues vámonos. ¿Qué les parece? Vámonos y el miércoles le seguimos. Disculpe, profe, ¿le puede poner a las instrucciones del ejercicio 36, por favor? Instrucciones del ejercicio 36. ¿Y cuál es el ejercicio 36? Bueno, está un poco más arriba. Ah, sí, tienes razón, aquí está. Ya está, profe, gracias. Muy bien, correcto. Pues nos vemos entonces el miércoles. ¿Qué les parece? Sí, Profe, profe. hasta luego. Estén muy bien, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.